¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Listos para el resumen de noticias? Vamos a darle un buen repaso a lo más importante que está pasando en México y en el mundo. Les damos la bienvenida. Hoy, 27 de febrero de 2026, vamos a echarle un vistazo a las noticias más importantes de nuestra sección de Nacional y el Mundo, aquí en el periódico El Vigía. Miren, hoy vamos a tocar tres temas clave. Primero, nos metemos de lleno a crimen y justicia. Luego, pasamos a algo que nos afecta a todos, economía y hogar. Y cerramos con un vistazo a lo que está pasando fuera de nuestras fronteras, en las noticias del mundo. Venga, vamos a empezar con el primer tema, que la verdad está bastante fuerte. Vamos a hablar de la expansión del narco y, claro, de sus consecuencias. Pues para empezar, tenemos una alerta que ya no es solo local, ¿eh? Hay un informe nuevecito de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, la JIFE, y está advirtiendo que los cárteles mexicanos ya no solo mandan el producto, ahora están exportando el cómo se hace. O sea, el problema ya se hizo global. Ya no es solo que trafiquen la droga. Ahora es la transferencia del conocimiento, del know-how. Imagínense, estos laboratorios que vemos en México ya los están replicando en lugares tan lejanos como Sudáfrica. Y se han incautado precursores, o sea, los ingredientes, en 12 países distintos. Esto nos da una idea de qué tan grande es esta red. Y bueno, mientras esto pasa a nivel mundial, del otro lado de la frontera, en Estados Unidos, también están tomando cartas en el asunto. El Departamento de Justicia le acaba de poner el ojo a una pieza que consideran clave del cártel de Sinaloa. Y miren nada más esta cifra. 10 millones de dólares, así como lo oyen. Esa es la recompensa que está ofreciendo Estados Unidos por información que lleve a la captura de los hermanos René y Alfonso Arzate García, conocidos como La Rana y el Aquiles. Y aquí es donde la cosa se pone más seria, porque los cargos ya subieron de nivel. Ya no es solo por tráfico. La acusación contra La Rana ahora incluye, fíjense bien, narcoterrorismo, apoyo al terrorismo y lavado de dinero. Lo acusan de haber controlado la plaza de Tijuana por 15 años usando una violencia, pues, extrema. Ahora, mientras las autoridades de Estados Unidos andan tras el cártel de Sinaloa, aquí en México la lucha sigue en campo. Hubo un operativo muy sonado hace poco para intentar capturar a El Mencho, el líder del CJNG, y bueno, las consecuencias fueron bastante graves. Y esta gráfica, híjole, nos muestra el costo humano de todo esto. La operación dejó un saldo de 25 elementos de la Guardia Nacional fallecidos. Es un precio altísimo. Del lado del cártel se reportó la muerte de el R1 y la captura de otro operador importante, el Hacha. Y todo esto, la verdad, nos deja pensando, ¿no? Por eso la pregunta del día es, frente a esta expansión del crimen organizado a nivel mundial, ¿qué tipo de medidas se consideran más efectivas para combatirlo? La verdad es que es un tema súper complejo. Ok, vamos a cambiar de tema. Dejamos por un momento la seguridad y nos vamos al segundo bloque para hablar de economía. Y vamos a ver cómo los grandes números, como el empleo, se conectan con broncas que nos pegan a todos en casa. Miren, los datos más recientes del INEGI nos dicen que en enero el trabajo informal en México volvió a subir. Como vemos aquí, el 55.4% de la gente que trabaja está en la informalidad. O sea, estamos hablando de 32.7 millones de personas chambeando sin las prestaciones y la seguridad que da un empleo formal. Y hablando de cómo la economía nos aprieta, vámonos a algo mucho más chiquito, nuestra casa. Porque un problema que a veces vemos como menor, digamos una gotera, una pequeña fuga de agua, se puede convertir en un gastazo si lo dejamos pasar. Por eso, la clave, como siempre, es la prevención. Aquí hay unos puntos básicos, pero súper importantes. Impermeabilizar el techo, checar la instalación eléctrica, limpiar la cisterna y, obvio, estar al pendiente de cualquier fuga. Siempre va a ser más barato prevenir que reparar. Y para que vean que no es broma, escuchen esta frase de Roberto Cañas, que es un experto en esto. Dice, el agua es el solvente universal. A la larga te va a deshacer lo que sea. O sea, nos recuerda que una pared húmeda no es solo una mancha fea. Con el tiempo puede de verdad dañar la estructura de la casa. Y con eso, vámonos a nuestro último bloque, las noticias del mundo. Hoy nos vamos a asomar a dos temas políticos que están que arden. Uno en Venezuela y otro que involucra a gente muy importante en Estados Unidos. Por un lado, en Venezuela, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, le mandó un mensaje directo al presidente Donald Trump pidiéndole que ya le ponga fin a las sanciones y al bloqueo económico. Y esto pasa mientras que Washington, por su parte, sí ha aflojado un poco las restricciones, sobre todo en el tema del petróleo, pero mantiene otras todavía muy vigentes. Y ahora, si cruzamos a Estados Unidos, una frase que sonó por todos lados fue esta:
Teatro político partidista. Así, tal cual, fue como la exsecretaria de Estado Hillary Clinton calificó la investigación que le abrieron por el caso de Jeffrey Epstein. Se aventó un testimonio de más de 6 horas a puerta cerrada y la verdad estuvo lleno de polémica. Básicamente negó bajo juramento haber conocido a Epstein, acusó a los republicanos de usarla para distraer la atención, negó haber volado en el famoso avión de Epstein o haber ido a sus casas, y lo único que sí aceptó fue que Ghislaine Maxwell estuvo en la boda de su hija, pero, ojo, como invitada de una invitada. Y ya para ir cerrando, les dejo un refrán que creo que queda muy bien con todo lo que vimos hoy. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Es como un recordatorio de que hasta las situaciones más complicadas, pues al final cambian o se acaban. Y con esa reflexión, ahora sí, terminamos por hoy. Les invitamos a seguirnos en todas las redes sociales de Periódico El Vigía para que no se pierdan nuestros demás podcasts y sigan siempre al día con la información. Nos escuchamos en la próxima.